de infraestructuras de movilidad y en muchos casos, bueno, pues nosotros lo primero que dijimos es que había que cambiar un poco el concepto y empezar a trabajar más con personas, aunque también hay que trabajar con mercancías, como bien acabáis de decir y como en algunos de los proyectos que os voy a relatar, cómo están empezando, también tenemos en cuenta la distribución urbana de mercancías. Bueno, la presentación la hago con una serie de ejemplos. Son ejemplos que en algunos casos fueron ciudades pioneras que en su momento marcaron una tendencia en la planificación de la movilidad y el espacio público, o en otros casos, bueno, pues son ejemplos mucho más recientes que sirven para ilustrar lo que ahora se llaman buenas prácticas y que entonces, bueno, pues nosotros llamábamos ciudades pioneras por haber puesto por primera vez determinadas medidas en el ámbito urbano. Bueno, lo primero, hablando de movilidad, es que se manejan una serie de conceptos que están pues, siempre presentes en cualquier elemento con el que estés planificando, tanto de sistemas de transportes o movilidad humana o el espacio público de la ciudad. El primer concepto es el de la coexistencia. Esto es una cosa muy antigua, pero que se ha practicado poco en nuestros ámbitos. Quizá Madrid fue pionera a mitad de los 80 cuando empezó a manejar este tipo de esquemas de lo que ahora se llama espacios compartidos en la vía pública, donde pues, los distintos modos de movilidad, las personas que los utilizan, coexisten en ese espacio y con lo cual cambia bastante la funcionalidad de cada uno y te obliga a establecer determinadas prioridades a la hora de diseñar ese espacio público. La ciudad de Delft fue pionera a mitad de los 80 porque puso el primer sistema de células de circulación en todo el área central de la ciudad, mediante el cual pues, se priorizaba el acceso de vehículos de los residentes en 4 áreas. Cada uno funcionaba, digamos, eso quitaba tráfico exterior. Esto ha ido evolucionando mucho y desde pues, el sistema más potente de este tipo de medida, que es el Congestion Charge de Londres, o lo que vamos a hacer a partir del primer trimestre de 2018 en Madrid, que bueno, luego lo relataré, pues evidentemente ha evolucionado sobre todo las tecnologías y ahora te permite hacer sistemas mucho más fáciles de poner en la práctica. No tiene absolutamente nada que ver cuando empezamos a trabajar con estos esquemas, que había que hacerlo con sistemas más o menos fijos, barreras o medios humanos de control de la movilidad. Sao Paulo, bueno, gran ciudad. Como veis, el lema de esta presentación es Bikes versus Cars. Coincide con un documental de un danés que plantea pues, la posibilidad de que la bici se utilice como cambio modal para la movilidad urbana, claro, en cada escala. Evidentemente, una ciudad como Sao Paulo es muy difícil, pero he puesto esa imagen aposta porque es referencia de ese documental que os recomiendo. Si no lo habéis visto, lo vais a poder ver porque lo vamos a poner en la Semana de la Movilidad durante varios días en distintos actos para en septiembre del 17 al 22 de este año. Y bueno, pues eso que se ve ahí es una actuación valiente en un área metropolitana con 12 más 6, 18 millones de habitantes, donde pues meter una infraestructura potente de bicicletas, aunque sea segregada, veréis por qué lo pongo, lo de la segregación, cambia bastante las condiciones de esa movilidad en una ciudad donde había, pues ahí en la avenida Paulista 10 carriles por banda, como se suele decir, y hoy las bicicletas tienen esa posibilidad de moverse en itinerarios largos en el centro de la ciudad, pero también porque los domingos eso es una zona liberada de las que nos gustan a nosotros hacer desde que en la Semana de la Movilidad del 2015 liberamos el Paseo del Prado Recoletos para la movilidad humana. Ámsterdam, los grandes ejes. Bueno, Ámsterdam también fue siempre referencia, pero yo esta imagen siempre la pongo porque a veces actuar en los grandes ejes de la ciudad
es importante, sobre todo poner unas condiciones nuevas donde cada sistema de transporte tiene su espacio que normalmente se acaba quitando al automóvil. La avenida del Dam, que une la plaza del mismo nombre con la estación, siempre ha sido un elemento importante y en aquel momento tomaron una decisión súper potente, dejar un solo carril de coches y ampliar los espacios peatonales. Hoy es un ejemplo claro de intermodalidad, en la línea del interactivos. Nosotros en la movilidad es uno de los elementos que hacen posible integrar las políticas urbanas de movilidad de espacio público. Y otra última referencia, Aalborg, como cualquier otra de los centros peatonales europeos, lo que ocurre es que la bicicleta tiene que acceder a los centros peatonales. Evidentemente no tiene que acceder a toda pastilla y encima con vehículo eléctrico como en algunas calles de la ciudad de Madrid, sino tiene que adaptarse a las condiciones de movilidad de cada espacio. Más conceptos. El que venía diciendo intermodalidad. Años 80, en la ciudad de Friburgo, esa era la intermodalidad. Es algo que en esta ciudad todavía está por venir. Llevamos casi 15 o 20 años intentando empezar a conseguir, por lo menos, acercarnos a los estándares europeos, donde en bastantes ciudades de Centro Europa, casi entre un 20 y un 30 o a veces hasta un 50% de los accesos que se producen a los sistemas regionales de cercanías, o como llamamos aquí a las de trenes, como llamamos aquí las cercanías, se realizan en bicicleta. Es un elemento adecuado para que desde un ámbito de proximidad te permita el acceso a los centros de las ciudades con sistemas que nosotros llamamos con modos verdes, o sea, o bien acceso a pie, bicicleta y en transporte colectivo. Siguiente, actividades. Bueno, si en Dinamarca el cartero puede repartir las cartas en bicicleta, también lo podría hacer en España. Esto es un tema largo y tendido. Me encontré hace unos meses precisamente a las personas de Correos que llevaban este tema. Eran también los pioneros dentro de una macroempresa y habían empezado a poner algunos sistemas de bicicleta para reparto, pero no pasaba de ser un pilotito, no llegaba ni a piloto, ¿no? Bueno, es algo que aquí con nuestro mejor clima no sé por qué no existe ya de hace un montón de tiempo. Sobre todo porque el cartero trabaja en un ámbito de proximidad. No trabaja en dos distritos al mismo tiempo, sino que trabaja probablemente en un barrio de un distrito, por lo cual el modo más adecuado para repartir las cartas o los paquetes sería la bicicleta. También tenemos mejor climatología que esa persona mayor que se mueve en bicicleta por una ciudad nórdica. Y también a veces hay que pensar que los ámbitos propicios, como suele ser la universidad, no solamente las municipalidades, sino también las propias universidades deberían dar pasos en la línea de intentar utilizarlo como modo de transporte dentro de los campus, sino también en el acceso de las áreas urbanas próximas. Bueno, esta imagen de Florencia lo que intenta ilustrar es que a veces con sistemas muy ligeros, como ese pequeño separadorcito que puede ser salvado por cualquier vehículo de urgencia en cualquier momento, pues te permite integrar sistemas ligeros que te ayudan a extender las facilidades de la bicicleta a toda la ciudad. Lo siguiente hay que aprovechar, el otro tema es que hay que aprovechar los proyectos urbanos. Esto lo hizo muy bien Bilbao Ría 2000 a partir de mitad de los 90, cuando se crea esta empresa donde participaban el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y varios ayuntamientos, incluido el de Bilbao, donde para planificar todo el desarrollo de los nuevos barrios de Bilbao, pues se hace un reciclaje de las infraestructuras, un reciclaje que permitió, pues eso que se ve ahí en el barrio de Amézola, que fue uno de los nuevos barrios donde incluso se llegó a juntar las cercanías con los sistemas de vía estrecha, algo que parecía que al depender de dos empresas podía ser una cosa rara en este país meter en una misma estación. Pero bueno, lo que ilustra un poco la idea, tanto esa como la del famoso puente de Euskalduna, es que las infraestructuras pensadas, como puede ser esa, es un puente que une el centro de Bilbao al otro lado de la ría, el barrio de Deusto, que es otro de los barrios centrales, y que por primera vez una infraestructura que aquí en Madrid habría sido
3 carriles por sentido y una pequeña acera, allí se convertía que los 12 metros que se le dedicaba al automóvil con 2 carriles por sentido al otro lado, yo pongo, como veréis, pocas imágenes de coches, también se replicó en el lado de la ría con buen mirador hacia el nuevo desarrollo de Abando y Barra, con nuevo parque y las visuales del Guggen y algunos elementos más de la parte vieja, con un buen espacio ciclista y peatonal, con buen mirador peatonal, aprovechando la misma infraestructura. Bueno, seguimos con conceptos. Esto es largo, pero luego llevamos más deprisa. El otro tema es que pensando en este sistema, que es apropiado para las ciudades, para la movilidad urbana, pues hay que pensar que la bicicleta es un buen acceso para ir al entorno natural, aunque yo siempre he dicho esto de que no hay que acceder con la bicicleta en la vaca del coche, sino que hay que acceder de una forma continua y hay que traer el verde a las ciudades, como hace 100 años aproximadamente los arquitectos que siempre suelo referir que se encargaron de la planificación del vaya, se me olvida el nombre del parque de Nueva York, qué fuerte lo mío. Bueno, del Central Park, dijeron aquello de que hay que traer el verde a la ciudad. No hay que ir a buscar el verde, ni con bicicleta tampoco. El verde tiene que ser de una forma continua, poder accesible. Y algunas ciudades en España, como la ciudad de Donostia, consiguieron que se pudiera acceder para toda la población con un gran sistema de viario para bicicletas y personas a pie que accedía a las 3 playas de Donostia. Quiero decir que este tipo de medidas siempre tienen una cierta continuidad. Lo siguiente es que las campañas de concienciación son buenas. Por ejemplo, en Madrid vendría muy bien una campaña para la seguridad de las personas en los espacios peatonales, dado que la bicicleta está teniendo un mayor uso y en muchos casos la gente lo utiliza como si fuera un sistema agresivo, como si fuera un coche, porque se mete en determinados espacios a cierta velocidad y no respeta el esquema de prioridades adecuado. Y otro tema son las masas críticas. Es verdad que cuando una ciudad no responde con estas políticas o las hace con miedo, como pasaba aquí en Madrid, pues es normal que Madrid tenga una de las bicicríticas más potentes de España. Yo durante muchos años, cuando estaba por ahí tirado de técnico en Villa de Vallecas, aunque me dedicaba a hacer otras cosas, pertenecía a la bicicrítica. Ahora ya no me da tiempo, de vez en cuando voy, pero si tengo luego a continuación algún programa de radio o cosas de esas, quedo con mis amigos que luego pues nos toca hacer cosas por la bicicleta. Bueno, esta imagen de Buenos Aires es muy reciente, estuve hace unos meses y me encontré pues eso, con la bicicrítica de Buenos Aires, parecía que las voy persiguiendo, ¿no? La cosa del tema es que al final esa imagen, cuando tiré la siguiente foto, resulta que alguien me saludó y le dije eso de Bicicrítica Madrid y me dijo, si soy de Madrid, digo, no puede ser que también en Buenos Aires tengamos ciclistas madrileños y personas emigradas. Bueno, lo digo por el ámbito juvenil que tenemos aquí. Yo ya soy un poco tarra de esto de la movilidad y bueno, me gusta de vez en cuando hacer este tipo de comentarios. Bueno, vistos todos los conceptos, seguimos con unos más. Es que la ciudad, cuando se planifica, siempre hay que pensar en el propio ámbito urbano y a veces en el ámbito metropolitano, y también hay que pensar en los barrios. La verdad que no se planifica igual. O sea, así medidas como puedan ser algunas de las medidas que se han ido desarrollando en Madrid para impulsar la bicicleta, como las calles tranquilas, pues son sistemas que sirven al propio movilidad de barrio, lo que llamamos la movilidad de proximidad. Pero cuando tú quieres implantar una movilidad efectiva, tienes que darle su red de ciudad. Y red de ciudad es lo que hizo San Sebastián en esos 2 niveles, red de ciudad que se ve ahí con distintos itinerarios que facilitan la movilidad a los puntos de mayor atracción de la ciudad, universidad, playas, barrios, incluso con medidas específicas en los barrios en ladera, como veréis ahora. Pero también hay que conseguir que la bicicleta esté en la vida diaria y para eso no hace falta hacer muchos itinerarios. Simplemente lo que hay que hacer es medidas de las que decíamos al principio, de coexistencia, de compatibilizar el espacio público por distintos sistemas de movilidad y por el propio
usos y funciones que se dan en un espacio público cuando no hay ese uso agresivo que va en contra del encuentro, de la participación en el espacio público para distintas actividades que puedas hacer a lo largo de la vida diaria, para eso que te permite pues, generar riqueza en el espacio público. Bueno, ilustra, es importante que esa infraestructura en un puente que es una salida de la ciudad y que conecta la parte al otro lado del río con el centro de la ciudad tenga una buena infraestructura ciclista. También es verdad que lo que ilustra la imagen de pequeñita es que la coexistencia en el centro de la ciudad entra dentro del concepto de movilidad de las personas y tiene que ayudar a ser complementaria con la movilidad en transporte colectivo. Bueno, la ciudad no está en dos niveles, esto lo aprendieron muy bien en San Sebastián y en muchas ciudades vascas que desarrollaron distintos sistemas de lo que llaman ellos movilidad vertical. Nosotros, bueno, he puesto el lema que la bici o las personas, la bici salva barreras, claro, que la movilidad activa tiene que darse en toda la ciudad, no porque tengas problemas, tengas grandes infraestructuras que te impiden la continuidad de estos sistemas, interrumpas la vía, digamos, para que puedan utilizarla los sistemas de transporte, con lo cual está todo inventado. O sea, los sistemas de movilidad vertical son mucho más baratos de mantenimiento, incluso los sistemas de videovigilancia te permiten tenerlos funcionando incluso hasta 24 horas o a veces si no, pues lo cierras por la noche cuando hay poco servicio para evitar el vandalismo, pero hay que intentar trabajar en la ciudad en 3 niveles y esto es lo que hizo San Sebastián con el plan de transporte vertical que lleva desarrollando durante 2 legislaturas. Intermodalidad y transporte público. Bueno, pues igual, o sea, lo que es importante a la hora de ordenar los centros de las ciudades o los ejes de los barrios es dar posibilidad a los nuevos sistemas de transporte. A veces es con medidas ligeras, como estas que ha hecho Lyon, que Lyon es una de las ciudades que se puede distinguir por hacer muy bien todo el diseño de los espacios viarios. Y bueno, pues sin embargo, a veces las medidas ligeras y de bajo coste te permiten extender esto a toda la ciudad. La bici pública a veces se ha utilizado como elemento de promoción de la bicicleta en la ciudad. Pero yo siempre, hace tiempo vengo diciendo que la última de las ciudades que puso un sistema de bici pública, aparte de Madrid, que fue la última de las ultimísimas, fue San Sebastián. ¿Por qué? Porque San Sebastián tenía una red muy potente, tenía mucho uso de la bicicleta y había actuado en grandes infraestructuras de coches, reduciendo espacio de coches para dar posibilidad a la bicicleta, como pasó con el famoso carril del Paseo de la Concha. Bueno, Bilbao fue de las que todo esto lo hizo bastante integrado y al mismo tiempo que extendía el tranvía e interconectaba el centro de la ciudad con este sistema de transporte que para ciudades medias funciona bastante bien, pero al mismo tiempo puede ser una buena alternativa para ir quitándole espacio al coche en el centro de la ciudad como una de las claves de la movilidad urbana. Evidentemente la bicicleta tiene que servir todos los sistemas de transporte, aparte de ser un elemento que te permite viajes pues, en el entorno de los 3 a 5 kilómetros en área urbana. El otro tema es que cuando vamos los centros de las ciudades son elementos que atraen un porcentaje importante de viajes y por lo tanto si están bien acondicionados y con prioridades para los modos verdes pues acabas consiguiendo que la gente empiece a interiorizar este tipo de sistemas para todo el resto del día. No utilizar el coche para acceder acceso al trabajo o al estudio, sino y luego coger la bicicleta para hacer deporte, sino que al final la puedas coger durante todo el día e incluso el fines de semana. En este sentido, a veces hacer medidas como estas que hacen en Roma y en la mayor parte de las ciudades italianas, en las grandes ciudades, en Milán y en casi todas las ciudades del norte de Italia, este tipo de días sin coche o de fines de semana sin coches es algo que sirve para ir creando otra forma de uso de la ciudad y que la gente acabe al final animándose a utilizarla también así los días laborables. Bueno, de esto sabemos algo porque ahora Madrid marcó el punto con el Paseo del Prado y ya la gente viene a verlo. Bueno,
Modelos de ciudad para la bicicleta. Siempre la referencia ha sido Ámsterdam, sigue siéndolo, también Copenhague, pero Copenhague es más del espacio público. Bueno, pues esta coexistencia intermodal, en aquella calle que puse la primera imagen del DAM, la imagen de arriba se ve que además se produce de una forma de lo más natural. Niño en bicicleta, gente saliendo del tranvía, personas andando, bicicletas por ahí tiradas y los coches siguen con un carril por sentido. O los esquemas de coexistencia que se utilizan de una forma adecuada. Pero quizá lo más importante de estas imágenes es la magna infraestructura de aparcamiento ciclista que existe en la plaza de la estación, bueno, que está al lado de la estación central de Ámsterdam. Claro, cuando yo conocí esto a mitad de los 80, en un famoso viaje que nos hicimos cuando estábamos intentando sacar la primera infraestructura ciclista de Madrid entre la Universitaria y el Retiro, había como del orden de 1000 o 1500 bicis tiradas prácticamente delante de la estación, allí ocupando un espacio grande. Hoy ya se permiten tener ese aparcamiento de 8000 que se está ampliando a 12000 en estos momentos y forma parte de uno de los sistemas más importantes de acceso a un sistema que en Holanda funciona en un ámbito regional. Hay mucha gente de Ámsterdam que se va a Utrecht o mucho más lejos a trabajar o al revés. O sea, hay una movilidad gigante que se vincula a un transporte público muy efectivo y que la bicicleta forma de una parte importante, tiene un porcentaje muy grande en el acceso a estos sistemas. Bueno, seguimos ahora con las grandes ciudades. París tiene un modelo que me parece... Ay, muchas gracias. París, como otras ciudades francesas, desde el organismo que lleva la planificación en el Estado, el CERTU, el Centro de Estudios Regionales y de Transportes Urbanos, tiene totalmente, hasta con metodologías de intervención en la ciudad y con distintos manuales de cómo integrar pues, la compatibilidad, o sea, lo que es la intermodalidad de los sistemas de transporte colectivo urbano en superficie con la bicicleta. Este modelo de bus-bici que todavía hemos sido prácticamente incapaces de sacar en esta ciudad, está todavía el tema en lucha, aunque sí que es verdad que ya en los bulevares hemos hecho un modelo de bus más bici con 5 metros, que son mayores que los 4,3 que normaliza el CERTU o los 4,5 habituales que utiliza la mayor parte de estos sistemas. Lo que sí que es bueno es que muchas calles que son de un sentido en muchos de nuestros ensanches de las ciudades europeas te permiten poner sistemas de transporte colectivo en 2 sentidos y al mismo tiempo utilizarlo para la bicicleta. Cualquier mejora de accesibilidad a la hora de llegar a los ámbitos del centro de la ciudad o para los ejes importantes de los distritos, es importante priorizar a los sistemas verdes frente al automóvil. En el fondo, siempre se le está quitando, la única forma de disminuir el uso del automóvil es quitarle espacio, y esta es una de las herramientas que utilizan todas las ciudades. Las otras es quitar autopistas urbanas como esa que había al lado del Sena y que hoy pues, es un espacio peatonal que primero se convirtió en una playa en verano y hoy ya es un espacio peatonal y ciclista para todo el año. Londres. Londres es una de las grandes ciudades quizá que por su escala, por su forma de urbanización, es mucho más extendida, ocupa pues, un espacio de unos 60 kilómetros o 70 kilómetros, digamos, de radio, no es circular, pero sí que es una magna conurbación y sin embargo tiene un sistema de transporte muy potente, ferroviario y también un área central donde hay un montón de actividades. Quizá en comparación, por poner una comparación con lo que vamos a hacer nosotros aquí, el área de congestion charge de Londres es bastante grande, hay muchas más actividades que en el centro de Madrid, pero aquí tenemos más residentes. Cuando pongamos el área de prioridad residencial del centro de la ciudad, donde viven aproximadamente unos 180.000 habitantes, será una medida que queremos, nos han empezado a decir, han venido ya de varias ciudades a contarles cómo lo vamos a poner en marcha, pues será una medida que va a protagonizar un poco la comunicación y el debate que se inició con Gran Vía en estas Navidades en nuestra ciudad. Bueno,
en Londres en una década, pues poco a poco empezó a hacerme pequeñas medidas de facilitar la movilidad ciclista y hoy es una buena alternativa de movilidad en muchas áreas de la ciudad y ya pues está en unos repartos modales pues que se van acercando al 10%. Aquí en Madrid pueden contar todas las vainas que quieran. Yo esta ciudad la controlo desde hace mucho tiempo, aparte de haber estado trabajando en el ayuntamiento en distintos ámbitos. Y bueno, a ver si algún día llegamos al objetivo 5%, que me dicen, oh, es un objetivo pequeño. Digo, bueno, también en Donosti empezamos por el 5% y hoy están ya bastante más arriba, o en Sevilla, ¿no? No hay cuestión de poner objetivos muy grandes, lo que hay que hacer es dar paso a paso para poder conseguir estas medidas, como Londres lo ha ido consiguiendo poco a poco. Lo ha ido consiguiendo porque ha ido mezclando las medidas que llamamos del palo al automóvil con las de la zanahoria. La zanahoria de alimentar bien a los sistemas verdes, a la movilidad peatonal, bicicleta o al transporte colectivo. El transporte colectivo que hoy en ejes viarios como ese que se ve del acceso de una zona del sureste de Londres, donde está muy próximo el Congestion Charge desde Elephant Castle a la zona de Camberwell y Bristol, pues tiene un eje potente de modos verdes y aunque no tiene ninguna limitación de coche, como el único motivo es acceder al centro de la ciudad y no se puede acceder o hay que pagar 10 libras, pues en el fondo los coches se limitan solos. A veces no es cuestión de meter mucha medida, lo que hay que poner es una muy potente que reduce la accesibilidad del automóvil a las áreas de mayor atracción de la ciudad. Entonces, bueno, esto existe y en los últimos años Londres está desarrollando un concepto de movilidad ciclista metropolitana. No es la única, también lo está haciendo Ámsterdam, porque todo esto se está mezclando con el debate actual sobre la bici eléctrica y con los distintos sistemas que llamamos de movilidad unipersonal. En el fondo, hay algunas ciudades que están trabajando con el ámbito metropolitano para incluso lo que se llamaba el típico viaje, bueno, lo que se llama el viaje de commuter, de por la mañana que vas al trabajo o a la universidad, el viaje más importante, se puede vincular a un sistema potente de movilidad metropolitana de la bicicleta, cuando incluso en algunos casos este tipo de infraestructuras se mantienen solas, porque el propio pavimento que se está utilizando genera electricidad y al mismo tiempo por la noche también no hay que poner sistemas duros, digamos, de mantenimiento. Claro, cuando piensas en una infraestructura de este tipo tienes que pensar en todo, que las ciudades son 24 horas y los sistemas de transporte tienen que funcionar 24 horas. Pero hasta en esto hay en este momento desarrollado sistemas que te permiten utilizar este tipo de grandes infraestructuras. Bueno, infraestructuras que a veces pues, tienen que tener su espacio adecuado cuando se trabaja en ámbitos de especial prioridad, en ámbitos de los ejes, digamos, que nosotros aquí en Madrid hemos definido como ejes cívicos y que, bueno, pues aquí hago una ilustración aquí de un eje cívico de una zona de aquí también del software del barrio de Peckham, que es un barrio que últimamente está subiendo bastante. Bueno. Os cuento a veces estas cosas porque luego en internet los podéis ver e ilustrar mayor información. Bueno, el otro tema, también Londres, el concepto de metropolitano, de movilidad metropolitana para los sistemas de bicicleta y movilidad peatonal, también lo tienen integrado en el Gran Londres desde hace ya como unos 15 años, desde el famoso Velocity de Londres de principio del WOP 21, no me acuerdo cuál, de principio de los 2000, llevan desarrollando lo que llaman ellos rutas metropolitanas, donde bueno, pues, primero tienen información de un poco de los distintos centros de atracción adecuada para la gente que se mueve a pie. La idea es que la ciudad tiene que estar acondicionada de forma continua y para poder hacer eso que se dice, hacer la multifuncionalidad de los sistemas de movilidad, de tal forma que tú en un itinerario estés dispuesto por la mañana a andar 40 minutos o 50 a tu trabajo, si con eso te garantizas que entre la ida y vuelta tienes ya hecha tu deporte. Lo puedes hacer en bicicleta en mucho menos tiempo, pero también puedes ampliar el radio. En este sentido, ese tipo de vías metropolitanas te permiten alargar cada vez más lo que llamamos el radio de acción de movilidad de las personas.
esto además a veces sirve para calmar el tráfico en un barrio o para dar el acceso a un área de equipamientos de una zona que es un poco el centro de actividad del barrio, o en algunos casos atraviesan parques como ese que se ve en la imagen, pero esos señores no están haciendo deporte. Esa imagen está hecha a las 5:30 de la tarde y han venido de la City y han venido en un viaje de bicicleta y vuelven a su barrio o vienen de estudiar. O sea, quiero decir que ese es el concepto un poco de meter la intermodalidad. Y la clave de todo esto es, esto lo descubrió Copenhague, empezó en los 70 con el eje Stroget y luego siguió transformando toda la ciudad y fue una serie de proyectos encadenados, como dice ahí, paso a paso, step by step, que es algo que lo pusieron de moda en aquel momento y que yo siempre lo he contado. A veces hay que dar pequeños pasos, como ese que tiene la imagen que se ve arriba en la calle Amaniel, que fue una calle donde quitamos 10.000 coches en enero del 2016, de paso que atravesaban y encima deterioraban Chamberí a continuación, simplemente con un sistema de una vía only cyclists, solo ciclistas. Bueno, a veces este tipo de medidas son importantes. Y esto lo pongo porque en Madrid, desde hace un tiempo, hay un debate soterrado en las redes, sobre todo, y no tan soterrado, sobre si en las calles de la ciudad hay que hacer vías segregadas o solamente dejar la coexistencia. O sea, más o menos en Madrid es lo que se denomina ciclocarril 30. Bueno, yo creo que todas las ciudades, hasta estas alturas, no podemos decir que en Madrid somos los más listos, cuando hemos sido los últimos. O sea, hay algunos foros, son los minoritarios, dicen que no hay que hacer nada para la bicicleta, solo hay que dejar que la gente se meta en la ciudad y sirve como elemento para calmar el tráfico. Bueno, cuando luego se miren los datos de accidentabilidad, pues sería cuestionable, pero bueno, aunque afortunadamente funcione bastante bien y se esté consiguiendo visibilidad de la bicicleta, lo que sí que está claro es que no aumentamos el número de perfiles que estén dispuestos a utilizar la bicicleta en la ciudad, y para eso hay que hacer las vías con un cierto nivel de segregación para que por lo menos en determinados tramos largos no tenga que estar con ese nivel de estrés que lleva uno cuando se mueve por los ciclocarriles. Bueno, aquí Barcelona, Londres o Nueva York pues lo están haciendo así. Nosotros no podemos ser nada distintos, por mal que le pesen a algunos. Bueno, esto lo he puesto porque voy a ir poniendo una serie de polémicas que estamos teniendo a la hora de ir acabando la primera oleada de vías ciclistas en Madrid que estamos desarrollando este año. Bueno, las imágenes de arriba son de Barcelona y de otra ciudad, me parece que también es Barcelona. No tiene nada diferente de este tramo que hemos hecho en la calle Toledo, que nos han votado incluso hasta el PSOE en el pleno de Arganzuela, como si hubiera sido una vandalada. Pues no, no hay ninguna vandalada, simplemente hay que ir allí y ver que se respeta bastante, la gente aguanta en sus 2 carriles de coches, hemos quitado aposta un carril de coches en cada sentido. Lo que no queremos es que siga habiendo esta gran accesibilidad motorizada al centro de la ciudad, y el espacio que vamos a ir quitando a los coches se lo vamos a dar a las bicicletas como un nuevo sistema que te permita, pues en este caso, conectar el río con la ronda del centro histórico o dar una buena salida, un buen acceso ciclista a las personas que viven en Latina, Carabanchel, en el entorno de Usera y el río, para entrar al centro de la ciudad. Bueno, siguiente polémica, los bulevares, es la última. Ya estamos sacando este modelo que contaba antes de 3+2, que sería una especie de vía de modos verdes. También se está respetando bastante. Pueden verlo en un post que ha hecho Somos Malasaña. Son gente bastante razonable a la hora de poner y no se inventan las cosas. Lo han hecho pues como me ha pasado a mí. Yo he hecho mucho trabajo de campo para ver si funcionan las cosas o no en la ciudad de Madrid. Bueno, pues es un modelo muy parecido al que ha hecho Nueva York o el que se ha hecho París. Hay 2 sistemas para compatibilizar la intermodalidad de las bicicletas con el transporte público. El que se ve en la imagen central, donde utilizan el mismo espacio, es un espacio compartido, y ya digo que los franceses dicen que como mínimo de 4 metros, o en la imagen de abajo, donde se ve que hay varios carriles de circulación y lo que se hace es un bus más bici, que es el que hemos hecho nosotros en Madrid. Bueno, seguimos.
Los sistemas de transporte se tienen que identificar y cada ciudad utiliza sus sistemas. Copenhague utiliza el azul, pues nosotros hemos utilizado el rojo en el nuevo itinerario ciclista que hemos hecho en Santa Engracia. Se puede decir que puede haber ciertos problemas de seguridad, pero yo creo que eso dicen algunos, vamos, se ha hecho con todas las posibilidades. Primero es un carril cómodo, amplio, se ven con visibilidad entre modos, pero hay una medida interesante y es que por ahí circulaban 5 carriles de coches de 3,5 metros cada uno. Hoy hay 3 carriles de 2,75 y uno de ellos dentro de unos días además va a ser ciclocarril, o sea que hemos dejado prácticamente en la mitad los carriles que había dedicados al transporte privado. Esto, pues como he dicho antes, es que forma parte de la estrategia. Y bueno, como yo creo que ya he hablado bastante de la bicicleta, ahora voy a hablar de esa estrategia. La bicicleta es una de nuestras estrategias de movilidad y espacio público del plan A. Plan A, como dijo la alcaldesa aquí en este foro, porque no puede haber B. No puede haber B. Madrid tiene que resolver en un plazo razonable la bajada de la contaminación. Y a pesar de que nos han salido muy bien cada vez que hemos aplicado las medidas de protocolo de contaminación, que estaban hechas y nunca se habían aplicado, se decía aquello de cierren ustedes las ventanas para que no le entre la contaminación. Nosotros las hemos puesto en marcha, pero además nos han servido para darnos razón de que la ciudadanía funciona muy bien. Vamos, su cabeza responde bien, incluso mejor que sus políticos, que siguen planteando cuestiones y se olvidan de la salud. La verdad es que cada vez que hemos aplicado este tipo de medidas han funcionado. Bueno, pues en nuestro plan de calidad del aire, que espero se apruebe en un par de meses, plantea una serie de estrategias y muchas de las medidas se refieren a la movilidad del espacio público y la bicicleta forma parte de esa estrategia. Forma parte con estas ideas básicas, que la planificación, lo que se va planteando para la red de la ciudad o para las redes de los barrios, se van poniendo en práctica con pequeñas medidas o con medidas más grandes, como los 36 kilómetros que estamos desarrollando durante este año, y aproximadamente hay como unos 150 que desarrollaremos en los 3 años de la legislatura efectiva, no de los 4, porque siempre hay que quitar las colas después de las elecciones y antes de las siguientes. Por otra parte, lo que sí que estamos haciendo es integrando medidas que son de bajo coste, que son medidas de gestión. Cuando se asfalta una calle se piensa en la bicicleta y si cabe pues metemos un ciclocarril o determinada medida ligera que es posible poco a poco ir introduciendo el nuevo sistema de transportes. Por lo tanto, aquí lo que se trasciende en toda esta ponencia es que la bicicleta puede ser un cambio modal paso a paso y poco a poco hacia el uso intenso del automóvil en las ciudades. Bueno, hay una red básica de itinerarios y luego hay la red local y de distritos que ya digo que se va desarrollando en paralelo a los foros ciudadanos y recogiendo todas las iniciativas que se van desarrollando desde los distritos. Una de las medidas importantes del plan A, el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, es que en el centro de la ciudad aproximadamente hay un 40 o un 45% de los viajes que vienen con largo recorrido, es los que hay que bajar la contaminación, se meten en el área central y es donde hay mayores posibilidades de reducir el espacio del automóvil. ¿Y cómo lo hacemos? Quitando espacio del automóvil para dárselo a la movilidad peatonal. En nuestros proyectos se han ido ampliando aceras en algunos casos, al mismo tiempo que metiendo la bicicleta y mejorando la habitabilidad del espacio público. Es un caso que se ve ahí ya, está en obras en la calle Santa Engracia, y la idea es que la ciudad central acabe siendo un espacio 30. Uy, se me ha ido para atrás. Un espacio 30 donde todo funciona, como decíamos en la ciudad de Delft de los 80, todo en régimen de coexistencia y donde el automóvil, en el fondo, no te es efectivo venir a esas áreas. Y al final acaba entrando en una elección de modo verde, transporte colectivo, bicicleta, peatón a la hora de acceder por mayor recorrido a menor recorrido a las áreas centrales de la ciudad. Bueno, estas son imágenes de los nuevos itinerarios, desde las imágenes de simulación a las que ya están en obras o de las que más o menos he ido citando.
Pero estas infraestructuras tienen que recorrer todo el territorio. No vamos a trabajar con el ámbito metropolitano porque no hay forma de juntar a las administraciones. Pero bueno, a lo mejor algún día, si acaba habiendo cambios en la Comunidad de Madrid y en el Estado, pues se podrá empezar a hablar de extender la bicicleta a los ámbitos metropolitanos. Pero lo que nosotros tenemos claro es que la vamos a extender y, de hecho, la mayor parte de los itinerarios conectan nuevos distritos. Vamos a meter 9 nuevos distritos con servicio de bicicleta, digamos, que ahora mismo estaban insuficientemente conectados con la red central donde hay mayor demanda, donde hay mayor infraestructuras. Y en este sentido, cuando tú intentas mejorar un eje de la periferia, lo primero es el transporte público, la movilidad peatonal y el transporte público. Esto es lo que se consiguió en la Avenida de la Albufera, aprovechando la operación de un cierre patronal, que le llamo yo, cierre patronal porque dejaron a 250.000 vecinos de la noche a la mañana. La Comunidad de Madrid se empeñó en hacer la obra toda deprisa y nosotros nos pusimos en plan positivo y dijimos, vale, pues mira, pues nos va a hacer usted, que hace la obra, un carril bici gratis. Y no lo pintó y dijeron, no, pero hay que pintar en amarillo. Y dije, no, usted píntelo en blanco, que ya verá lo que haremos después. Lo dejamos. Y en efecto, no solo lo hemos dejado, sino que hemos conseguido un modelo de ordenación de los ejes de los distritos, que es otra de las medidas del Plan de Calidad del Aire. Y al hablar de distritos, no puedo por menos, que ya que estaba en Puente Vallecas, saltar a la Villa, porque Villa de Vallecas, desde hace bastante tiempo, siempre ha sido un poco nuestra referencia europea. Tenemos un espacio diseñado con un gran área peatonal en el centro de la ciudad, funciona en espacio 30 tanto Villa como Santa Eugenia. Esto estuvo dentro de un proyecto europeo de movilidad peatonal y en este momento lo hemos rescatado. Y hay un programa europeo que se llama Excentric, que lo podéis ver en internet y ver un poco el desarrollo que tiene, donde estamos metidos con 5 ciudades. Pilota Madrid es la que tiene la responsabilidad, en principio, de llevar toda la gestión de las distintas medidas que se están aplicando y nuestro área de laboratorio es Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Es lo que decía antes, este sector del este de la ciudad, donde viven aproximadamente unas 200, casi 300.000 personas. Bueno, dentro de las medidas que se están aplicando hay algunas que son para la seguridad de moverse a pie y de la bicicleta. Y bueno, pues en algunos casos, digamos, os estoy dando imágenes, esto ha empezado en septiembre, estamos en este momento haciendo la planificación, se está trabajando con redes de proximidad, donde se definen pues, desde actuaciones de ejes cívicos, donde se va a mejorar el espacio público, continuidad peatonal, intentar hacer muy factible, muy amable la movilidad, tanto la movilidad peatonal como la movilidad en bicicleta. Pero hablando de la movilidad en bicicleta y de otra idea que habéis dado, el diseño de las infraestructuras ciclistas que se están haciendo para el barrio del Puente de Vallecas, donde se está, y con su conexión por la Avenida Albufera con el puente, se están diseñando para tener unas infraestructuras que van a permitir otro de los pilotos de este programa, que es introducir las bicis de carga, el cargo bike, en el tema de la distribución de mercancías. El último tema, que ya lo puedo contar porque más o menos ya está hablado con el equipo técnico y con el equipo político, digamos, con el concejal, y estamos a punto de diseminarlo con la participación, es que vamos a hacer un piloto para empezar a introducir la distribución de mercancías desde todos los mercados municipales y en los edificios públicos de estos 2 distritos con sistemas de cargo bike. Esto es algo que es la última novedad en la Unión Europea, puesto que hace un mes aproximadamente la Unión Europea hizo una directiva por la cual los Estados miembros y las ciudades tienen que empezar a ordenar su movilidad de distribución de mercancías menor de 250 kilos con sistemas de bici de carga. Bueno, nosotros esto lo hemos reciclado, hemos cogido nota y lo hemos introducido en el Excentric. Ya digo que esto todavía está por hablar con los mercados, pero porque esto es de hace una semana. Estas las he colocado esta mañana, son nuevas todas estas. El otro tema que también tenemos metido dentro del proyecto Excentric es el desarrollo de lo que decía de la multimodalidad, de la multifuncionalidad de los espacios
de movilidad humana, peatonal y ciclista. Es este itinerario de miradores que va a permitir no solamente ver Madrid y ver la boina de Madrid, que es lo que se ve, como se ve ahora desde el famoso mirador de las Tetas de Vallecas en paralelo a la M40, sino que va a ser otro gran itinerario de miradores que recorre una serie de puntos altos en el distrito de Puente Vallecas, donde tendrán posibilidad primero de utilizarlo como un sistema de tiempo libre, pero también como un sistema de proximidad relacionado con el tiempo libre o incluso con la movilidad ciclista y con la movilidad peatonal, puesto que va ligado a una serie de accesos a equipamientos. Es otro piloto que estamos desarrollando y que en el futuro podrán... Voy a ver porque creo que voy 5 minutos para dejar un cuarto de hora. Bueno, espero no pasarme. Bueno, salto, pero sigo en la periferia. Visto cómo nos resultó con mucha gestión y con poca infraestructura la medida de la Avenida de la Albufera, que ahora va a tener su desarrollo con el programa Excentric, con proyectos de reacondicionamiento, algunos de los cuales, ya digo, los he citado de la planificación, nuestro siguiente piloto, que también es del Plan de Calidad del Aire, donde la bicicleta tendrá su espacio, es el desarrollo de toda esta serie de ejes cívicos en los antiguos ejes, digamos, que conectaban el centro de la ciudad de Madrid, interior de la M30, con todos los antiguos municipios o con los barrios. En concreto, el primero donde vamos a actuar va a ser la calle Alcalá, de Ventas a Ciudad Lineal, donde se va a poner un cierto orden. Hoy hay estrechamientos gigantes en esa calle que tiene una potencia comercial importante. Y creemos que el espacio colectivo, que es donde se junta la gente, donde hay actividad y donde también están los sistemas de transporte, tiene que ser es clave para la definición de la movilidad de proximidad y al mismo tiempo para elegir la movilidad que vas a utilizar en tu vida diaria en la propia ciudad. Esto, como contaba con algunas referencias de la periferia este de Londres, esto, la verdad que en muchos casos hay que viajar un poquito, ver lo que hay por ahí y en cierto modo también te ayudan bastante a intercambiar ideas, experiencias y a hacer tu propio modelo de desarrollo de la planificación. Bueno, estas son unas imágenes de los planos de trabajo que se están desarrollando en este momento en esa calle. Se va a quitar espacio de automóvil. La idea es que solo va a quedar un carril de coches para entrar en el centro de la ciudad. En el otro dejaremos 2, pero al mismo tiempo vamos a ampliar aceras y a meter una infraestructura ciclista. En unos casos entramos de pendiente pronunciada con vía segregada y en casos de planos o bajada, que la velocidad de la bicicleta puede ser perfectamente compatible con el transporte público, pues se hará con sistemas de ciclocarril. La idea es que hay que actuar en cada sitio en función un poco de la integración de la bicicleta en la movilidad urbana. Hay otro caso del que estamos trabajando desde el principio, que es una red ciclista local en Usera, donde además está también ligada a un sistema verde, donde incluso va a haber una evaluación en la cual estamos varios departamentos municipales trabajando con la idea de generar un espacio de bajada de contaminación, al mismo tiempo de buen ambiente, para que todo este sistema, unamos todo un poco el sistema de parques de este distrito con la salida al río y la gente, pues en vez de andar cogiendo el coche para soltarlo y tirarlo por la avenida Yeserías o por la avenida del Manzanares, pueda hacerlo de una forma continua, pues con modos verdes. Seguimos con el Plan de Calidad del Aire. En el ensanche de Madrid tenemos sistemas participativos. El primero que es lo que llamamos urbanismo táctico. Como tenéis por aquí a Miguel Álvarez, que de esto sabe un poco y va a estar por aquí, bueno, pues esto no me detengo porque es algo que más o menos lo hemos ido compartiendo en los últimos meses. Y bueno, pues la idea es trabajar con microespacios. Es quizá nosotros, esto lo más conocido, es decir, es nuestro modelo de supermanzanas de Madrid. No son las superilles de Barcelona, nuestro modelo es un gran área donde vamos a poner esas ideas de
reducir la accesibilidad del coche, quitar tráficos de paso, generar espacios próximos de buen ambiente al lado de la residencia, ir reordenando los sistemas de aparcamiento, y que ya lo estamos haciendo, eliminando aparcamiento azul para dejarlo todo verde y que en el fondo pues, la ciudad sea un espacio donde no sea tan fácil el aparcar. Y lo decimos así de claro, lo que es, hay que trabajar por la movilidad de proximidad y por un espacio público habitable. Y ya entro, la traca final es nuestra medida que creemos más importante, que entrará en el debate a principios del año 2018, que es el gran área de prioridad centro, donde bueno, pues hay prioridad de modos verdes, donde va a haber un sistema dinámico de información para que cualquier persona, incluso que venga en coche, como solo va a poder aparcar en los aparcamientos subterráneos o dentro de los edificios, la vía pública se va a reservar para residentes o para las mejoras peatonales, bicicleta o para la propia creación de un espacio colectivo amable. Bueno, pues digamos es un poco la medida más importante del plan de calidad del aire, y todo se va a hacer con sistemas de información que te permitan tomar una decisión cuando estás en tu barrio con tu app correspondiente para decir, pues mira, no me voy en coche, que es algo que ya ha pasado en la Gran Vía, que pasó estas Navidades. La Gran Vía no sale en las Navidades, la Gran Vía se hace una aplicación en la Semana de la Movilidad un montón de meses antes. Llevábamos pensando desde junio del 2016, se aplica en la Semana de la Movilidad lo mismo que íbamos a hacer en Navidades. Bueno, pues datos rápidos, Navidades funcionó, digan lo que digan, todavía seguimos esperando el informe de los comerciantes que dicen que han perdido dinero, no llega, lo cual no debe haberlo. Los que han ganado tampoco lo dicen, sabemos que han ganado mucho los grandes, claro, pero yo creo que ha debido ir bien, y todo no es solo un objetivo comercial. Forma parte de esa estrategia que el área central de la ciudad no tiene que haber ya tráficos de paso. Ya, de hecho, no lo hubo durante 38 días que estuvo funcionando la Gran Vía, más o menos continua, con pequeños espacios pequeños tiempos que no estaba en esta medida, que eran otras. Funcionó, bajó un 50% el tráfico en todo el centro de la ciudad, 42% en el propio eje Gran Vía, la contaminación bajó más de un 50% y logramos controlar una alarma de contaminación muy fuerte que había por motivos climáticos el día 28, el Día de los Inocentes. Y decían, vaya, el Día de los Inocentes ponéis matrículas pares e impares. Pues sí, no pasa nada, la gente dejó el coche y funcionó muy bien la disuasión, y si está dispuesto a hacerlo en un periodo de máxima atracción de coches al centro de la ciudad, ¿por qué no va a estar dispuesto a hacerla durante todo el año cuando se empiece con el área de prioridad residencial? Estas son imágenes del por qué la Gran Vía se tomó, aunque fuera con asfalto. También se va a hacer en otro tipo de medidas, esperemos, para la Semana de la Movilidad de 2016. Y todo esto forma parte de lo que nosotros llamamos cultura de la movilidad, que es un poco lo que empezó en la Semana de la Movilidad del 2015, cuando nos dijeron, vamos a hacer algo nuevo. Y dijimos, pues ya lo tenemos. Vamos a liberar el principal eje viario de coches del centro de la ciudad, que se llama el Paseo del Prado Recoletos, y que en un futuro se llamará Castellana. Fue cuando empezó a haber este tipo de conceptos de calles abiertas, Pasea Madrid, todo este tipo de lemas que lo vamos poniendo en marcha, y que cada ciertos domingos pasa pues lo que pasó el otro día cuando estaba el Madrid Sostenible, el Sunday Sustainable, y bueno, pues hay distintos colectivos que se tiran a la calle, la toman, y poco a poco es una cultura que no solo es de la movilidad, es una cultura del espacio ciudadano. Y ya, final, pues eso. Todo esto hay que intentar pensar en la ciudad del futuro. Y pensando en la ciudad del futuro, pues hay muchas cosas que están llegando. Está llegando desde la movilidad autónoma de los Google, Amazones y todas estas cosas que andan por ahí, de vehículos. El automóvil hay dos conceptos. Uno es el de la contaminación, el gasto, la energía, tal, y el otro es la ocupación del espacio. Evidentemente, si nos ponemos a pensar en la ocupación del espacio, el vehículo automóvil de 1000 kilos no tiene ningún futuro, ni el Tesla ni ninguno, ni con sistema eléctrico ni nada. Es un futuro que va a ir cada vez atrás. Los datos lo dicen. Aquí hay gente que todos manejáis mucho los datos de las redes y estas cosas. Entonces, por Centro Europa, la gente no piensa ahora en tener un coche, y menos a su propia disposición, cuando lo puede compartir con distintos sistemas.
pero que en el futuro el debate del espacio va a ser más duro. Entonces, evidentemente, no le veo diferencia a una bici eléctrica con una persona que a un coche de 1000 kilos que mueve 1,2 personas dentro del vehículo. Y esta referencia, Luc Schuiten, arquitecto de Bruselas, un visionario de la movilidad y de la ecología, lleva 30 años trabajando con algún concepto que se llama Vegetal City. Y bueno, pues él ya hace tiempo diseñó una especie de vehículos movidos a propulsión humana y velocidad y eléctrica, de tal forma que, como se ve en la imagen de abajo, cuando llegan al centro de la ciudad se convierten en una especie de tren de pequeños vehiculitos, o sea que permitiría el concepto desde la nueva ciudad, desde la suburbanización y el espacio de baja densidad, que tú tuvieras un vehículo de esto que te mueves con tus pedales y con tracción eléctrica en las cuestas, y cuando estás entrando en áreas donde ya hay sistemas de transporte colectivo, se te puede convertir en un sistema eléctrico que encima toma la electricidad del suelo con cualquier sistema físico o de inducción. Esto es un poco reimaginar que la movilidad del futuro puede ser más basada en elementos unipersonales, aunque preferimos el transporte colectivo, donde se junta la gente y hace algo más que moverte, también te encuentras y haces otro tipo de actividades, pero este tipo de esquemas hay que empezar a valorarlos. Y bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado estos temas. Espero que os sirvan en el desarrollo de los talleres, aunque ya sé por alguno de los que hay que tengo relación, pues que creo que estos temas que os pueden ser importantes y ver un poco cuál es la visión que tenemos en la ciudad de Madrid y que esperemos que se siga desarrollando por una década más. A ver si empezamos a estar un poco más en los ¿cómo se dice?, en los rankings de ciudades amables, y algún día entramos en el ranking de ciudades ciclistas. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Y ahora, si queréis, podéis preguntar lo que queráis. Sí, hola Carlos. Has planteado el tema como coches, bicis. Yo entiendo que sería, porque son objetos, entonces tendría que ser personas, meterlas en algún sitio. Entonces, la historia que veo yo es que el transporte privado del coche, pues vas como si fueras un caracol, que vas con la casa a cuestas y es inviable, ¿no? Pero claro, lo que parece ser que pretendéis es sustituirlo por una caperuza más pequeña, que es por la bicicleta. Yo entiendo que si quiero venir 10 estaciones de metro con mi bicicleta, pues no debería usar el transporte público y en el ramal último, en todo caso, usar la bicicleta, pero no venir directamente desde allí, porque he estado en ciudades como Berlín, en Ámsterdam, y allí aquello era un sin vivir. Tenía que estar mirando para la derecha, para la izquierda, pero no sabía por dónde me iba a venir la bicicleta, o sea, iba estresado. Y no es que sea una cosa mía, sino que me lo han dicho ya bastante gente. Entonces, sustituir el coche, por eso me parece un absurdo. O sea, yo entiendo la bicicleta para tramos pequeños como último, pero no como propiedad privada, sino que tú pudieras elegir no pagar el billete de transporte público, porque claro, si me dices que me vale €1,50, pues a lo mejor me compensa coger la bicicleta, pero si yo pudiera coger el transporte público normal y en el tramo último coger la bicicleta, pues eso lo elegiría, pero ese no es el modelo que estáis pensando sustituir el coche por la bicicleta, y eso me parece a mí que no está bien, porque no pensáis en las personas. Tiene que poder un anciano que vaya por ahí por la Gran Vía y no tiene que estar preocupado si le va a venir la bicicleta por un lado o por otro. Bueno, después de esto que parece que no me habéis entendido nada, o que yo me he explicado muy mal. Bueno, vamos a ver. He elegido este lema para demostrar que el coche, que se cree tan importante en la vida actual, en un futuro podría perder
esa importancia. Pero en ningún caso yo creo que haya dicho que propongo que todo el mundo coja una bicicleta y se venga desde el ámbito metropolitano al centro de la ciudad o a las universidades o a los puntos de atracción. Evidentemente, mi ponencia no iba a hablar hoy del transporte colectivo, que es lo que suelo hablar, o de otros sistemas de transporte. Lo que sí que está claro de que en todo momento hay una prioridad de las actuaciones y la bicicleta va después del transporte colectivo. Y lo de las personas es mi lema, la movilidad de las personas, y creo que he hablado muchas veces de movilidad humana. O sea que bueno, que sí, que estoy contigo, evidentemente. En cada ámbito del territorio tendrás que resolver la movilidad de una forma adecuada y probablemente en el ámbito metropolitano pues tendrías que resolverla con un concepto más de proximidad para intentar enganchar, o sea, coger los sistemas de transporte metropolitano para venir al centro de la ciudad o para ir a los grandes polos de atracción. Pero lo que está claro es que la bicicleta cada vez va a tener más potencia en la movilidad urbana. Y ese es el concepto que he querido sacar. Para mí es mucho más fácil hablar de cómo ordenar los centros de las ciudades con transporte colectivo, con prioridades, pero bueno, yo creo que todo lo que he contado más o menos estaba en esa línea. Si tú transformas un eje viario del distrito, lo primero, ya lo he dicho, movilidad peatonal, transporte colectivo, pero la bicicleta tiene que tener su infraestructura y su facilidad para poderse mover de forma continua toda la ciudad. Y es un debate que cada vez está más en liza en todas las grandes ciudades. Y ya digo que algunas están pensando hasta hacerle la competencia en los viajes metropolitanos. Hola. Bueno, yo creo que también va por el otro lado. Yo soy una persona que usa bicicleta, pues pensando también en lo que decía ahora el señor del viejo o las personas que están caminando y que de pronto tienen miedo de que la bicicleta los estrelle. Y creo que también esa es como el otro lado de los que andamos en bicicleta y los que queremos tenerlo pues como un recurso de traslado unipersonal. Y es que sí creo que falta en estos planes esa parte educativa desde la persona que maneja la bicicleta. Digamos, se nos ponen como unos signos, saca la mano hacia la derecha, hacia la izquierda, pero muchos de nosotros no, pues no sé, no hemos conducido un coche o no sabemos de tráfico, y yo creo que también esa es una parte importante para establecer en estos sistemas, es que nosotros nos sintamos parte del tráfico y no cometamos como los errores que siempre se cometen, porque además la bicicleta parece como un juguete y muchas personas salen como si fuese un juguete a andar por las calles y obviamente pues eso incomoda a todo el mundo. Entonces, como yo a esto le pondría también como ese lado pedagógico hacia el que usa la bicicleta ya como medio de transporte. Nada, que sí, que estoy de acuerdo contigo, que hay que apostar seriamente por la bicicleta y tiene, para mí, ya digo, tiene mucho futuro. Tanto la bicicleta convencional, que puede ser utilizada en ámbitos de proximidad, como la bicicleta eléctrica, que es pero bien utilizada no entra, el momento que entra dentro de que es un vehículo, pues tiene que respetar las normas para compatibilizarse con el resto de los vehículos. Entonces, bueno, yo creo que estoy contigo en lo que acabas de decir. Venga. Hola, Carlos. En alguna ocasión me ha parecido ver, no sé si lo habrás puesto en la presentación y me he despistado, pero de haber escuchado la idea de peatonalizar de alguna manera toda la zona de Santa María de la Cabeza, la 42 y tal. ¿Es eso una idea bueno, que sigue como sobre la mesa y parece realista?
Bueno, no he querido entrar un poco en el desarrollo de las diferentes tipologías, de diferentes medidas que incluyen el plan de calidad del aire, pero sí que es verdad que hay uno de los proyectos que se dedican a, primero, tratar como viario urbano todos los accesos principales a Madrid, y estábamos trabajando con un viario, con un piloto en concreto, que en principio pensamos que se podía empezar a hacer alguna actuación este año y el año que viene, que es la A5, porque es uno, digamos, de las vías de acceso a Madrid que tiene mayor impacto ambiental para todos los barrios de Batán y todo el sector este de la ciudad, y que al mismo tiempo, bueno, pues entra por un sector donde hay suficiente viario metropolitano para no tener que entrar al centro de Madrid en automóvil. Pero además es que esta medida es importantísima porque una parte de las medidas que se van a aplicar para ordenar el centro de la ciudad, como la que he dicho del área de prioridad residencial, más el proyecto de Plaza España, hacen necesario reducir la accesibilidad en automóvil por la A5. En este sentido, no se comprende cómo el Ministerio de Fomento pues, ha aprobado ampliar la carretera en el único punto donde hay 2 carriles y que puede ser un elemento que sirva para regular el acceso exterior desde 40 o 50 o hasta 100 kilómetros de Madrid, que es un poco el ámbito de vehículos que vienen, o sea, de personas que utilizan vehículos para acceder a la ciudad por motivos de trabajo o de estudio, en la parte de Arroyomolinos. O sea, parece que es que el Ministerio tiene cierto interés en machacar las posibilidades de bajar la contaminación en el centro de la ciudad. Entonces, sí, ahí estamos trabajando con bajarle la velocidad del tráfico, con meter una plataforma de autobuses, en la idea de que se baja la accesibilidad en automóvil, pero se mejora todos los sistemas de transporte colectivo para poder acceder al centro de las ciudades. Y luego, con respecto a Santa María de la Cabeza, que fue uno de nuestros proyectos de campaña, hay que reconocerlo que lo estudiamos con cierto detalle, intentando visualizar cómo podría ser una calle urbana. Todavía, digamos, no ha pasado de la diseminación en los distritos afectados, que son Carabanchel, Usera y Villaverde. Necesitaría un fuerte debate porque esa medida es una medida muy potente, pero también lo que necesita es un acuerdo entre administraciones, porque si nosotros montamos una plataforma central de autobuses de glorieta elíptica Atocha, que esa era nuestra idea, desde el punto de vista de transporte está perfecto, porque en su momento no se quiso prolongar la línea 11 desde glorieta elíptica hasta Atocha para enganchar con todo el eje principal de la ciudad. Entonces, nosotros queremos bajarle la movilidad de coche en el Prado, el Paseo del Prado, Recoletos, Castellana. Y para eso es importantísimo toda la conexión del sur, que hoy es ineficaz y se hace a través de la línea 6 de metro, puede haber una penetrabilidad en transporte colectivo de toda la parte de Carabanchel y de estos distritos hasta Atocha, que es el intercambiador principal de Madrid. Con lo cual, ahí está la imagen y probablemente saltará la legislatura. Ya no a estas alturas, si no hemos empezado a moverlo, pues no llegaremos, pero sí que está nuestra idea el hacer algún tipo de medida en la Castellana para todos los días, algún tipo de acción que te permita por lo menos ir reduciendo el tráfico de paso que se produce por las vías laterales de la Castellana. Esto ya tenemos hecho un estudio, un esquema funcional de todo el eje, y sabemos un poco cuál sería la visión futura de esa Castellana, que probablemente sería un proyecto de 2 legislaturas, no sería de esta legislatura, pero sí que es probable que demos algún paso
dentro de unos meses para empezar a quitar tráficos de paso que hoy se utilizan, como se suele decir, 3+2, o sea, 3 por carriles centrales y 2 corriendo por los laterales, que es algo que se lo saben muy bien también los taxistas. Y con eso no quiere decir nada, claro, los taxistas son los que mejor conocen la movilidad motorizada en el centro de Madrid, pero que también hay gente que ve que cuando Colón se congestiona en el acceso hacia Cibeles se van por la vía lateral, hombre, o por donde el Museo de América. Yo creo que ahí la prioridad tendría que ser para las aceras, mayor espacio peatonal, transporte público, integrar a la bicicleta con un sistema probablemente como está ahora, con un sistema muy ligero de ciclocarril, o sea, crear lo que más o menos como concepto hemos dicho de una especie de vía de modos verdes, donde va el transporte público y la bicicleta y se amplía el espacio peatonal, algo parecido a la imagen que habíais visto de la avenida del Dam de Ámsterdam. Hola, era simplemente una pregunta así ¿hay algún plan de integrar la bicicleta pública fuera de la M30? Es que me parece curioso que la M30, que realmente es el que marca el límite de la zona peatonal con la rodada, es decir, justo el coche es el que marca la zona de donde la bicicleta tiene que estar y no. Cuando se echa mucha en falta fuera de la M30, el uso o el intercambio incluso entre bicicletas públicas, no lo sé, o de distintos distritos. Hay una especie como de distritos de bici o de espacio público que genera una especie como de zona de exclusividad, ¿no? Zona de lujo, el centro, con todos los servicios guays y zonas como lentas para poder acceder a todos los servicios fuera de la M30. Gracias. Todavía no hay una decisión tomada, pero sí que hay unas reflexiones sobre cuál debe ser el modelo de extensión de la bici pública. Y en este momento la empresa municipal de transportes, que es la que gestiona el sistema de Bicimat, tiene en marcha un estudio. Lo habréis visto si alguno sois usuario de Bicimat, os habrán pedido que rellenéis una encuesta. Y bueno, pues yo creo que para septiembre o así empezaremos a tener ya los primeros resultados. Pero vamos, esto es una reflexión personal. O sea, yo este tema de la bicicleta lo he seguido de cerca en muchas ciudades españolas porque yo antes de estar aquí me dedicaba básicamente a hacer planes de bicicleta para varias ciudades españolas. Empecé con Córdoba, salté a Bilbao, Donostia y luego hice algunas cuantos en las ciudades andaluzas, entre ellos el plan de Sevilla, el esquema original. Primero lo hice con un equipo de Granada. Bueno, conozco el sector bastante bien. Madrid, en cierto modo, empezó la casa por la ventana. Metió unas bicis eléctricas, el sistema más caro que en el fondo, yo le digo que yo ahora lo cojo en positivo. Lo cojo en positivo porque ha sido una posibilidad de dar un salto y que sea más visible la bicicleta. Pero introduce un funcionamiento que a veces es muy difícil de regular para el tema de la seguridad peatonal, sobre todo habiendo pocas infraestructuras. Es por lo que digo de empezar la casa por el suelo, por el cimiento, por el tejado, no por la cabeza. Entonces ese debate yo creo que es importantísimo, pero hay que hacerlo un poco de la mano también de la gente, de los usuarios de la bicicleta urbana, o sea, de los usuarios urbanos. Y el modelo no puede ser el mismo. O sea, por más cuentas que hemos echado, no salen las cuentas. No salen las cuentas de extender un sistema caro como el de Bicimat a toda la ciudad. Primero, porque el desarrollo, la localización de actividades no es la misma, o sea, varía mucho. O sea, cuando tú sales de la M30, digamos, la localización de actividades básicamente se hace en torno a ejes, antiguos ejes, Avenida Albufera, López de Hoyos, Barao Murillo, bueno, pero Barao Murillo no, o sea, digamos, por el norte están menos definidos los ejes. General Ricardos, o ese tipo de las grandes ejes.
casi toda la actividad se concentra en esos tipos de ejes o luego ya son equipamientos, con lo cual no hay una actividad continua, digamos, en todo como pasa dentro del M30, con lo cual el modelo no puede ser el mismo y si un modelo no pones estaciones de bicimat o de bici lo que sea, cada 400 o 500 metros el modelo no funciona, o sea, digamos, las mallas, digamos, que de bici eléctrica tiene que estar muy relacionado con las mallas un poco de infraestructuras y de facilidades ciclistas. Y por otra parte, en el centro, fuera de la M30, las facilidades de la bicicleta son menores y encima hay un problema más grave para bajar la velocidad del tráfico, porque hay muchos viarios que están súper sobredimensionados, ¿no? Donde es muy difícil garantizar la seguridad de las personas. Vamos, yo he ido con bici pequeña, que tengo una Daon por ahí, cuando vengo a trabajar al polígono industrial de Julián Camarillo, al Barracín, y es que, bueno, es que de verdad, porque uno le echa valor, pero a veces por la calle Alcalá, antigua avenida Aragón, es que con 3 carriles y en zona industrial y no sé qué, es que de verdad que a veces no puede ser el mismo el modelo y en esa reflexión estamos en este momento, pero en 2 o 3 meses se sabrá. Lo que sí que está claro es que hay que poner algún sistema, no sé cómo se extenderá, y luego hay que montar algún sistema de bici de proximidad, o sea, el que sea. Por ahí va yo creo que el futuro. Bueno, la última preguntita rápida, si tenéis por aquí. Y ya pasamos a las otras presentaciones. Bueno, no, mi pregunta va a ser rápida, pero no sé si la respuesta lo va a ser. Bueno, por un lado estoy de acuerdo con la reflexión que ha hecho el compañero sobre la extensión de los conceptos o las actuaciones de movilidad sostenible, ¿no?, a los barrios, porque vivo en uno de los barrios donde la gente aparca antes de ir al centro, ¿no? Y el tema de la almendra central sostenible, etcétera, etcétera, pues yo lo que veo es pues más gente aparcando en mi barrio para ir al centro porque es, como dices tú, el punto de atracción, ¿no? Y por otro lado te quería preguntar cuál ha sido el proceso de toma de decisión a la hora de decidir cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo, si ha habido participación ciudadana, qué tipo de procesos han sido, etcétera. Bueno, pues te contesto rápido. Eso que has dicho es verdad, es otra de las medidas que tienen que empezar a ponerse en práctica en los próximos meses. Y cada vez que nos hemos metido con una actuación de eje viario, como esa de la calle Alcalá, es un tema que ha habido que discutirlo con el distrito y con los foros ciudadanos, que además están llevando a cabo en este momento en todos los distritos de la periferia. De hecho, la Dirección General donde yo trabajo, que se llama Estrategia de Regeneración Urbana, trabaja principalmente fuera de la M30. Digamos que el único departamento que nos dedicamos a hacer medidas de movilidad en el centro somos nosotros, los de la Subdirección de Planificación de Movilidad. El resto está trabajando prácticamente en ese tipo de proyectos. Y bueno, ha salido el debate y al final nos ha costado convencer al distrito y a los agentes sociales en que cualquier medida que hagamos tiene que ir en paralelo a quitar soltar el coche que existe pues, en barrios, pues, como hablando de la calle Alcalá, pues, por la zona de Arturo Soria, donde tenemos que desarrollar, esperemos antes de que se acabe la legislatura, una infraestructura ciclista y de mejora y de bajada de la velocidad del tráfico, como en Puente Vallecas, en algunos otros sectores. De hecho, estamos desarrollando ahora un esquema funcional que lo llamamos Arco Este, que es todo el arco, digamos, de Arturo Soria hasta Pablo Neruda, que afecta, vamos, que sirve a 4 distritos, o barrios, por ejemplo, como Usera, Antonio López, Usera, todo el borde sur del río, donde se produce ese tipo de aparcamiento de tirar el coche, hablando claro. O sea, dentro del plan de calidad del aire se incluye una medida de que lo llamamos el SER-Z, o no sé, o sea, habrá que ponerle un nombre, todavía no lo tiene, donde se haría un control de aparcamiento donde, digamos, el que viene de fuera paga, el residente no paga nada. Lo único que se establece unas prioridades
en el uso de las calles y sobre todo pues que no sea gratis el traer el coche, porque el coche en términos de contaminación está claro que hay que contar el itinerario continuo, desde la casa hasta el primer destino, porque a veces vienes de 30 y 40 kilómetros y la contaminación es global, es del área metropolitana y planetaria, no es esto de echando las cuentas, ese viaje es muy poco sostenible, aunque tú vengas a la proximidad de la M30 y te metas en un transporte público y cojas luego un transporte público para entrar al centro de la ciudad. Ese viaje no es nada sostenible, a pesar de que dicen, no, es que yo voy con el coche y luego ya me cojo un transporte colectivo. Ya, hombre, mejor que no se meta usted en el centro de la ciudad, porque entonces ya sí que entra en régimen de congestión, gasta mucho más suelo y espacio y contamina más, porque en vez de contaminar 14 kilómetros, contamina 20, ¿no? O sea, que sí que en ese sentido es una de las claves importantes, es empezar a meter el control de aparcamiento en todo el entorno de la M30. No todos los barrios son iguales, pero hay identificados 6 o 7 que serían de actuación inmediata.